Buenas tardes, con el gusto de poder volver pues, a comunicarnos a través de esta plataforma, pues quiero empezar con el tema correspondiente al día de hoy, donde vamos a desarrollar en función de la lectura que pues ya previamente se hizo, de la cual ya entregó su tarea, un poco esta idea o este concepto sobre orientación vocacional. Como ya se dio cuenta a través de la lectura, pues ciertamente, y como también me lo comenta en su comentario en línea, en la plataforma misma, pues ciertamente estamos completamente rezagados, por así decirlo, estamos en pañales, en lo que es esta parte de la orientación vocacional, ¿no? Como comento, algunas veces cuando se tiene este proceso en las preparatorias, en UDG, bueno, en el caso de aquí de Jalisco, de Guadalajara, pues la UDG o cualquier universidad incorporada, pues sí se tiene estas materias de orientación vocacional. Una vez me tocó hace ya un año y medio más o menos o dos, me tocó impartir una materia que se llamaba formación y proyecto de vida, que justamente era la parte de orientación vocacional. Lamentablemente, pues la materia se ve incluso como de relleno, se ve como una parte pues para los alumnos como una parte de, bueno, es que es una materia pues, a la cual sí puedo faltar, como no hay examen o como no hay una evaluación tal cual de conocimiento, pues al cabo puedo faltar o tengo esa oportunidad de relajarme de las clases o aprovechar para hacer tareas. Eso no fue lo peor del caso, ¿sí? Lo peor del caso fue que justamente en una de las dinámicas que se implementaron en este grupo, que eran básicamente era quinto semestre de preparatoria, de bachillerato general, pues en una dinámica que consistía básicamente en hacer una línea del tiempo y cómo te proyectas tú de aquí a 10 años, a 15 años, 20 años, pues muchos alumnos, sobre todo hombres, dijeron lo siguiente, que básicamente les interesaba ganar mucho dinero, ¿sí? Pero que en sus planes no estaba de ninguna manera trabajar, o mucho menos estudiar. Dijeron muchos esta parte de que, ok, yo quiero ser un narcotraficante, yo quiero, no sé, palabras textuales, yo quiero ser un padrote, ¿sí? Donde ganan mucho dinero sin hacer nada, ¿sí? Yo quiero traer joyas, quiero traer carros de lujo del año, armas, mujeres, tener terrenos y gente que me obedezca, ¿sí? Así de grave está la situación, por ejemplo, con nuestros jóvenes hoy en día, en cuanto a lo que es un proyecto de vida o lo que es un proyecto de formación profesional. De hecho, ellos dijeron, ok, acabando la prepa yo me salgo, ¿sí? No sé, creo que algunos sí lo hicieron, porque también me tocó ver la parte de que como fusionaron o pusieron en un plantel preparatoria y universidad, licenciaturas, me tocó ver algunos que sí estaban presentes, otros de plano ya no regresaron, ¿sí? Entonces, así de alarmante es esta situación con nuestros jóvenes hoy en día. No es tanto culpa de los jóvenes, no es tanto culpa de los medios, no es tanto culpa ni siquiera de la institución o de los maestros. Posiblemente sea una conjunción de todo, ¿no? Entonces, por eso es importante, en ese sentido, pues ponernos a reflexionar en qué estamos haciendo como profesionistas, en este caso psicólogos, qué estamos haciendo sobre esta parte tan importante de lo que es la orientación vocacional, tanto a nivel proyecto de vida como a nivel profesional o educativo, ¿sí? Bueno, pasaríamos a revisar un poco algunos conceptos que vienen en la lectura, que ya, como comento, ya se hizo esta actividad, ya están, pues de alguna manera se revisaron. Primero empezamos a esclarecer lo que caracteriza la orientación. Primero que nada, va orientada, valga la redundancia, la orientación va orientada, valga la redundancia, se encamina, para no usar correctamente el lenguaje, se encamina a sujetos individuales, muchas veces a través de una intervención directa. ¿Qué significa esto? Que básicamente para poder dar este proceso de orientación vocacional, pues yo tengo que influir o tengo que estar enfrente
en una sesión tal vez terapéutica, si se quiere llamar así, aunque no es en sentido estricto terapia, en una sesión de orientación o consejería o acompañamiento con una persona física, ¿sí? Donde, en este caso yo con mi papel de orientador, pues voy a intentar, como dice el segundo aspecto, resolver un problema de la vida práctica, ¿sí? Que en este caso, pues de alguna forma eh, implica ayudar a esta persona que está enfrente de mí a que aprenda a resolver sus propios problemas, que de alguna manera también se empodere, como lo vemos un poquito más adelante, de alguna manera se empodere y sobre todo, pues de alguna manera adquiera las bases cognitivas, pues para a lo mejor poder decidir qué hacer con su vida, ¿no? Yo creo que es algo muy triste esto que comentaban los alumnos de preparatoria que mencionaba hace un momento, en cuanto a que, bueno, su proyecto de vida básicamente es nada. Sí, tienen la aspiración, la ilusión, hasta cierto punto ingenua, de traer, tener mucho dinero, tener poder, pero sin ningún esfuerzo. Y lógicamente aquí tal vez están en esta opinión que daban algunos de ellos, porque no fueron todos obviamente, en esta opinión que daban ellos, estaban olvidando una cosa muy importante, que, ok, se meten en narcotraficantes como si fuera una profesión, ¿no? Se meten como distribuidores de fármacos, de drogas, y todo lo que van a hacer es sufrir. De alguna manera se los hice ver y no, pues es que a mí me vale, yo voy a pelear por lo que yo quiero, que eso fue también lo peor, voy a pelear por lo que yo quiero. O sea, ellos lo que se interesaban básicamente era ganar dinero, tener poder, ¿sí? Bueno, pero finalmente en este caso, de acuerdo con lo que está en la lectura, pues la orientación se va a encaminar a esa resolución de problemas prácticos, ¿sí? Cuando se presentan, pero lógicamente, como cualquier tipo de intervención con un ser humano, ya sea a nivel educativo, a nivel terapéutico, pues requiere hacerse un diagnóstico inicial. Creo que es básico a estas alturas pues entender o recordar que la evaluación no tiene como fin la reprobación, no tiene como fin asignar un valor numérico, tiene como finalidad conocer, como dice la información, las capacidades, las potencialidades, la personalidad y algunas otras características propias de cada sujeto que va a recibir ese proceso de orientación vocacional. Es decir, justamente a través de esta evaluación inicial, pues nos damos cuenta quién es la persona que está al frente de nosotros. Por lo tanto, podríamos afirmar en este momento que la orientación trasciende mucho más que una simple entrevistita de unos cuantos minutos o una consejería en el sentido coloquial de la palabra, es decir, ya, bueno, yo te recomiendo que estudies tal o cual materia, tal o cual carrera, por esto y por esto. No, trasciende mucho más, porque ciertamente, como profesionales de la orientación, nuestra obligación es conocer a la persona en cuanto a sus características y capacidades y habilidades que él tiene, para justamente ayudar a esa persona a la cual estamos orientando a que escoja o que tome una decisión pues racional, una decisión pues lógica, ¿sí? Eso va a ser importantísimo. También en este caso, pues a través de este proceso de orientación se va a buscar que el sujeto pueda adaptarse a una situación. Sobre todo, por ejemplo, y esto lo vemos muy comúnmente, por ejemplo, la transición que va ¿cómo decirlo? De secundaria a preparatoria, los alumnos sí experimentan un desajuste, tal vez momentáneo, tal vez no, y lamentablemente a veces dura toda la prepa, en donde estos alumnos pues van a tener que adaptarse a un cambio completamente de vida, ¿no? Donde de repente a lo mejor pues se enfrentaban a una situación didáctica en el salón donde eran los mismos compañeros, ciertamente eran ya más materias con más maestros, pero era un ambiente diferente. Y en este caso, pues sabemos que en el nivel bachillerato, nivel preparatoria,
pues se busca justamente no tanto que el alumno sea capaz de repetir y repetir y repetir información, sino por el contrario, que pueda analizar, que empiece a cambiar justamente o reajustar sus capacidades cognitivas en beneficio propio, porque finalmente todo esto lo hacemos en beneficio de el alumno, no de nosotros, finalmente es a beneficio del alumno, ¿sí? Entonces, por lo tanto, parte de la función del orientador, pues es justamente, ya que es importante que el alumno pues tenga esa oportunidad de adaptarse mejor a través de una orientación inicial, que justamente los ayuda a pasar por ese trance que implica a lo mejor el cambio de nivel educativo, de educación básica a media superior, ¿sí? Por lo tanto, esta orientación, este proceso que hacemos como orientadores, como facilitadores dentro del ambiente educativo, pues incluye forzosamente y de manera necesaria pues lo que es la educación formal, sí, pero también incluye o debería de incluir lo no formal, es decir, la familia aquí, los amigos, la colonia, grupos de pares para el alumno son necesarios también de incluirse, porque finalmente estos agentes pueden hacer que este alumno de alguna manera se adapte más fácilmente, aunque también habría que reconocer que puede pasar completamente lo opuesto, que de alguna manera justamente el medio ambiente, en el contexto sociocultural donde está inserto, sea el que le genera mayor confusión, o de plano pues sí lo embote pues sí lo confunda, ¿no? Obviamente también tendríamos que decir aquí muy importante esa vinculación de las universidades con los centros de trabajo. O sea, finalmente, y esto creo que todo el mundo, como todos como profesionistas, lo hemos vivido en carne propia, en la escuelita, nuestras carreritas es una cosa, una realidad. Pero cuando salimos a enfrentarnos a la real realidad, a la verdadera realidad, nos damos cuenta que aquello que nos enseñaron es solamente una pequeñísima parte de lo que voy a necesitar o requerir en el contexto ya laboral o profesional, ¿sí? Hace poco un ex compañero, un alumno más bien, de repente pues me hacía justamente esa observación, ¿no? Profe, es que pues en realidad lo que ustedes nos enseñan es solamente una pincelada y así de brocha gorda, así como que ahí está la información, léela, revísala, y si entiendes bueno, y si no también. Ahora, ciertamente el problema aquí subyace en que no hay un enlace entre lo que es la institución educativa, la escuela y las organizaciones, ¿sí? Algunos maestros que hemos tenido experiencia laboral en las materias que damos, pues de alguna manera, pues sí, damos como ese enfoque o ese matiz, ¿no? Bueno, ¿sabes qué? Si te vas a recursos humanos, va a pasar esto, esto y esto, a lo mejor se te va a pedir que diseñes un puesto, que a lo mejor, o no viene esa parte. De alguna manera podemos aportar un poco más, pero por ejemplo en docentes que a lo mejor no han tenido experiencia laboral o profesional en la materia que les es asignada, pues ok, que sepan no se niega, pero simplemente va a ser una información muy muy superficial. Y también algo muy importante va a ser justamente esto, que finalmente la intención de una institución universitaria va a ser preparar profesionistas para que logren insertarse en el mundo laboral. Sin embargo, los planes de estudio a veces no están actualizados, no están vigentes o son muy redundantes. Y esto principalmente también tiene que pues, ser un área de oportunidad o intervención para el profesional en orientación vocacional, ¿sale? Bueno, ¿qué más la caracteriza? Bueno, para empezar, y aquí es donde también ya lo mencionaba hace un momento, ¿no? La orientación no es una plática, no es así como que, a ver, fulanito de tal, ven, vamos a platicar contigo. No, ciertamente va a ser una intervención verbal, lógico y por obvio, pero no es solamente platicar una charla de, no sé, una charla de banca, una charla a lo mejor en el salón de clases por 2 horas, no, es una
ciencia y por lo tanto tiene metodologías propias, tiene objetivos y es muy importante los objetivos, tiene ciertos procedimientos a los cuales debe de ajustarse. Entonces, por lo tanto, es justamente una ciencia de intervención psicopedagógica, es decir, es algo que debe ser científico, no es lo que yo crea, no es lo que yo piense o opine, es lo que según las teorías, tanto del desarrollo como las teorías del aprendizaje, el enfoque psicosocial, etcétera, etcétera, incluso la clínica, pues digan. O sea, no es el punto de vista de Francisco, no es el punto de vista de Ana Lucía, es el punto de vista de los autores que respaldan, lógicamente, lo que estoy diciendo. Y en beneficio, insisto, de la persona. Por eso también se le caracteriza como un proceso de ayuda, donde debería, de manera ideal, llevarse a la par del proceso educativo, no como una materia extracurricular, o no como una materia, como decía hace rato, de relleno, o como una materia así como que, bueno, pues es así como para relajarnos, ¿no? Para descansar chido un rato, ¿no? No, es un proceso, un proceso de acompañamiento que debería estar presente desde que el alumno inicia. Típicamente, en las mayores universidades donde he tenido contacto, la materia de orientación vocacional o es en último semestre, en sexto, si acaso en quinto. Y la primera, en primer cuatrimestre, de repente nos enseñan, o vamos, se imparte la materia que es, ¿cómo se llama esta? La de habilidades para el aprendizaje. Y nada más. Pero no hay un proceso inicial, no hay en realidad un acompañamiento, como dice aquí la información, profesional, educativo y mucho menos vital. En algunas escuelas existe la figura del tutor, pero el tutor, lamentablemente, como se conceptualiza actualmente, es solamente el profesional que sí va a intervenir con el alumno problemático, pero exclusivamente en situaciones problemáticas, no de manera regular, ¿sí? Y casi siempre es, ok, si tienes un problema, ¿sabes qué? Tienes que ir a terapia, tienes que ir con un pedagogo, etcétera. No, o sea, no, yo no resuelvo el problema, yo nomás platico, te recomiendo y que te vaya bien. Cuando debería de ser todo lo contrario. Entonces también, como usted mencionaba en los comentarios, ciertamente estamos en pañales, ciertamente nos falta demasiado para ponernos a la par de naciones como España, que ha sido pionera justamente del modelo educativo incluyente. El problema es que lamentablemente aquí en México, y me duele decirlo, somos una copia barata de modelos educativos extranjeros, particularmente el español, que allá sí está la posibilidad de realizar una educación incluyente. Aquí no, aquí nada más porque a alguien se le hizo buena idea o que se iba a ver bonito como política de educación pública, dijo que teníamos que las escuelas tenían que recibir alumnos con necesidades educativas especiales, siendo que muchos docentes no tienen ni siquiera la preparación mínima básica para poder lidiar con un alumno con necesidades educativas especiales. Por lo tanto, también otra situación que va a caracterizar la orientación va a ser que finalmente todos los agentes que intervienen durante el proceso educativo de un alumno deberían ser los primeros que están involucrados y comprometidos con su alumno. Y encontramos que a veces, ok, yo llego, doy mi clase, si entendió, bueno, si no también, pongo calificación, ahí nos vemos, que te vaya bien. Y si vas a reprobar o recursar, pues yo te agendo el examen y tan. No, ese es justamente el error peor en el que incurrimos algunos docentes justamente cuando estamos al frente de un grupo, ¿no? Pensar que mi labor termina en el aula de clases. No, en este caso trasciende la parte de la, ¿cómo se llama? La parte de del aula de clases. Y se extiende, o debería de extenderse, pues justamente al exterior. Por lo tanto, tenemos, de acuerdo al texto que se estaba revisando, estos objetivos. Número 1, promover el desarrollo personal, social y profesional del individuo. Casi siempre pensamos que nada más es el profesional. No, es también el personal. Insisto, se parte de una evaluación inicial, de un diagnóstico inicial.
y es justamente para conocer esta parte de la definición que dice que es desarrollo personal. ¿Quién es fulanito de tal que va a ser alumno, el orientado? ¿Qué características tiene? Incluso, qué situaciones a nivel social, por ejemplo familiar, lo acojan, lo acongojan, perdón, ¿sí? Por eso va a ser importante hacer un diagnóstico inicial para poder llegar justamente a través de lo personal y social, justamente a lo educativo profesional, ¿sí? Porque si nada más nos encasillamos a atender la parte educativa profesional, pues realmente estamos dejando de lado lo más importante, porque bueno, sí te conviene que estudies tal o cual carrera porque ganas mucho dinero y porque a lo mejor no llevas matemáticas, ¿sí? Y resulta que el alumno pues no tiene ni siquiera ni las características necesarias mínimas indispensables para poder desempeñarse adecuadamente, y aparte su entorno pues tampoco le ayuda mucho, ¿sí? Entonces por eso va a ser también necesario entender como objetivo de la orientación una función preventiva. Ciertamente es algo muy común en nuestros días que a lo mejor saturamos, y ahorita lo estamos viendo por ejemplo en la pandemia, ¿no? De repente no prevenimos, no tenemos cultura de prevención, tenemos cultura de intervención curativa o correctiva. Es decir, se nos presenta el problema y es hasta ese momento cuando vamos con un especialista y lo peor del caso, demandamos una intervención y una respuesta inmediata y contundente. Y pareciera ser que le dejamos justamente al profesionista en salud mental o en pedagogía, le dejamos todo el paquete, ¿ok? Algo así como alguna vez lo comentaba con unos alumnos en una materia diferente, en otro contexto. De repente parecemos profesionistas licuadoras, o nos llevan o taller de licuadoras, y nos llevan a niño licuadora, donde nosotros lo vamos a arreglar con toda nuestra sapiencia y conocimiento para que no vuelva a descomponerse. Pero cuando involucramos, por ejemplo, a la familia, a los padres o a los amigos, no tengo tiempo, no es necesario, el problema es el niño, no yo. Entonces finalmente, pues entonces, ¿qué podemos esperar de esta situación? Otro objetivo va a ser, pues finalmente también desarrollar el talento humano, es decir, esas características, esas potencialidades que tiene la persona que está siendo intervenida, orientada, ¿sí? En la parte laboral, pues creo que ha sido un error común y ya pues, lleva bastantes años con esta situación, de pensar que, por ejemplo, se habla de recursos humanos, cuando la tendencia actual es hablar ya no de recursos humanos, sino de talento humano. Hasta hace poco, bueno, en muchas empresas, lógicamente tienes que tener la escolaridad mínima indispensable para acceder al puesto, pero en un futuro tal vez el hecho de que tengas un papel que diga licenciado en tal o cual cosa no te va a respaldar como persona capacitada para un puesto, y entonces las empresas van a abrir las puertas no a quien tenga el documento oficial probatorio, sino a quien demuestre a través de procesos de selección, un proceso de evaluación, lógicamente, porque tampoco es gratis, no se va a llegar a tanto, de que es capaz de hacer las funciones que se requieren en el puesto. Ciertamente entonces se requiere un proceso de capacitación, pero no es igual que a lo mejor una carrera, ¿sí? Entonces también tenemos que tomar en cuenta eso, ¿no? Bueno, el autor menciona algunos principios que tienen que considerarse dentro de lo que es el proceso de la orientación e intervención. Primero que nada, pues lógicamente como tratamos de personas, tenemos que conocer de manera indispensable, de manera básica, justamente cómo es el ciclo vital del ser humano, ¿sí? Cómo evolucionamos desde que nacemos hasta que morimos, cómo evolucionamos. Y digo que hasta que morimos porque finalmente aquí no se ha dicho hasta ahorita que el alumno sea un joven o un adulto de mediana edad o un adulto mayor, ¿sí?
puede ser cualquier tipo de alumno. O sea, cuando se habla de alumno, puede ser cualquier tipo de persona en cualquier etapa de su desarrollo personal, de su ciclo vital personal, perdón. ¿Sí? Donde necesitamos conocer justamente las áreas de desarrollo, bueno, los niveles de desarrollo, las etapas del desarrollo, para también justamente lograr anticipar o ayudar a las personas a que superen esas crisis que seguramente van a tener. ¿Sí? De repente, ok, típicamente se considera la adolescencia como la crisis más importante del desarrollo, sin embargo no es la primera, no es ni la única. Un adulto que a lo mejor sus hijos ya son adultos también y que a lo mejor ya se van a casar o ya se casaron y se salen de la casa, pues tenemos este concepto del síndrome del nido vacío. Y eso finalmente también es una crisis. Y, por ejemplo, sobre todo en licenciaturas que a lo mejor admiten, en el turno nocturno sobre todo, que admiten adultos pues de cualquier edad, porque no especifican rangos de edad, y supongamos que tenemos un alumno que sea adulto, que está con hijos mayores, ya casados, que ya dejaron la escuela, la casa, pues ellos pueden estar cayendo en una cuestión del síndrome del nido vacío. Y esto puede ser que repercuta tanto en su forma de aprendizaje como en decisiones que pueda tener a posteriori. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, es necesario justamente conocer para poder prevenir cómo es el ciclo vital de la persona, también cómo se conforma su personalidad, ¿sí? Incluso conocer acerca de trastornos psicopatológicos que tienen que ver con justamente la parte educativa, ¿no? En este caso, a través de la prevención, pues se busca promocionar conductas y competencias personales, aquellas que sean adecuadas para cada situación en lo concreto. Como decía, lamentablemente no tenemos esa cultura de prevención y acabamos siempre lamentándonos una vez que se presenta el problema, cuando a lo mejor podríamos haberlo anticipado y no lo hicimos, ¿sí? Se trata también, en este caso, como objetivo de la intervención en orientación vocacional, dentro de este principio, pues 3 cosas principales: desarrollar la competencia funcional y social de la persona, desarrollar la capacidad para afrontar situaciones de manera eficiente, ¿sí? Y propiciar el fortalecimiento del autoconocimiento interno, ¿sí? De alguna manera es algo muy sencillo. Para poder conocer qué hay más afuera del mundo, para poder tomar una decisión correcta, primero tienes que conocer quién eres. Si no sabes quién eres, si no tienes ese conocimiento, esa perspectiva de qué eres, de dónde vienes y cómo eres, pues de entrada entonces no podemos tomar una decisión completa, ¿sí? Ahora también, sabemos que hay personas que no saben tomar una decisión, deciden a lo mejor de manera visceral, no racional. Y a la inversa, hay gente que de repente es completamente racional y nunca toma en cuenta factores, por ejemplo, emocionales o afectivos. Entonces, no se trata de llegar a ninguno de los dos polos, sino tomar en consideración las dos cosas, tanto lo emocional como lo intelectual, lo cognitivo, para poder tomar la mejor decisión. Y lógicamente también, pues es revisar qué tipo de habilidades tiene la persona que le puedan servir a manera extracurricular. Bueno, decía hace un momento lo de que me metieras en una carrera porque no tiene matemáticas, sí, pero resulta que a lo mejor, sí, ciertamente no lleva matemáticas, que bueno, yo quisiera saber cuál es, porque psicología también lleva matemáticas. Pero de repente, no lleva matemáticas, pero lleva un montón de materias donde básicamente tiene que leer y hacer escritos o reportes de lectura, resúmenes, síntesis, ensayos. No lleva matemáticas, pero tiene lo otro, la parte, digamos, de comunicación verbal escrita. Y resulta que la persona no cuenta con las habilidades de pensamiento para poder tener un juicio racional. No cuenta tampoco, por ejemplo, con habilidades de expresión escrita, ¿sí? Se le dificulta mucho esto, y eso lo vemos cada día en los alumnos, ¿no? Y lamentablemente cuando les dices, quiero un resumen, una investigación, a lo típico y a lo más fácil, copiar y pegar de un texto, medio lo leí al momento de hacerlo, y la primera página que aparezca en el buscador después de buscar el concepto, que generalmente es Wikipedia, órale, eso ahí, copiar y pegar.
No se está satanizando, no se está enjuiciando Wikipedia, simplemente es señalar que pues es una página que pues su validez como referencia oficial de conocimiento pues es relativa, es dudosa sobre todo, ¿sí? Bien. Y lo peor también, a lo mejor son alumnos que de repente no hay información. Bueno, yo creo que ahorita en la actualidad, pues si no sabes usar la información, pues ¿dónde buscaste, no? Si buscaste a lo mejor en tu año, en tu alacena, pues obviamente no hay información allí. Pero ahorita prácticamente, y más ahorita en este contexto que nos está tocando vivir en nuestra etapa de vida, en nuestro tiempo de vida, con la pandemia, no podemos decir que no hay información disponible. Tal vez más bien sería decir, no tengo internet. Bueno, es diferente. Pero decir que no hay información ahorita, o que no sé cómo buscar, bueno, entonces, de repente, pues ¿sabes qué? Entonces, estudia primero, antes de elegir una carrera, algo que tenga que ver con computación, o con informática básica. Hay cursos en línea, incluso, si a lo mejor si no sabe buscar información, pero sí encuentra videos en YouTube de su música favorita, series favoritas, caricaturas favoritas, etcétera, ¿no? Pero no sabe buscar información, entonces también puede usar la tecnología justamente como herramienta para poder accesar a otro nivel de conocimientos, ¿sí? Entonces, también se trata de eso, la orientación, de que el alumno se conozca a sí mismo y desarrolle competencias que le van a ayudar en el futuro para justamente tener un buen desempeño cuando llegue el momento de elegir una profesión, una carrera o diseñar un plan de vida. Bueno, en este sentido, de la mano con este principio, en el anterior de la prevención, pues viene el principio de desarrollo, donde justamente vamos a acompañar al sujeto durante su desarrollo. Cuando decimos esto, pareciera que estamos diciendo que voy a estar atrás del muchachito, de la muchachita, como si fuera su sombra, en cada paso que dé. No se puede hacer así, de hecho no debe de hacerse así. Ciertamente estar al pendiente de lo que pasa con el asesorado, con el acompañado, con el orientado finalmente, pero no es tanto así como estar atrás de él o meternos en su vida personal, porque para empezar, y con justa razón, nos puede decir, bueno, ¿usted quién es? O tú quién eres para meterte en mis asuntos, ¿sí? Partiendo pues también de que finalmente el orientador, ya sea psicólogo o pedagogo, de alguna manera llevó en su formación profesional, y lo digo por experiencia, porque finalmente también me tocó de impartir esas materias con pedagogos, llevan materias que tienen que ver con desarrollo evolutivo. De repente los manejan como psicología del infante, o psicología del adolescente, o de la juventud, o de la adultez, o psicología evolutiva 1 y psicología evolutiva 2, o no sé, psicología de la infancia, no sé, de repente el nombre cambia, pero básicamente es lo mismo, ¿no? Finalmente, damos bueno, más bien el alumno recibe esa información y el orientador tiene que conocer de estos temas para poder justamente acompañar adecuadamente durante esas crisis a esa persona que está siendo asesorada. Y eso es lo que se conoce, o bueno, por lo menos en la información así se consigna como enfoque madurativo, donde justamente, pues a través de la edad o del cambio a nivel cuantitativo en la persona, pues podemos tener una idea de qué es lo que viene más adelante, a qué se va a enfrentar esa persona. Y justamente se trataría de dotar a esas personas de habilidades necesarias para que se puedan afrontar de manera efectiva. Pero también va a ser que el alumno pueda adaptarse a situaciones de aprendizaje vital. Es decir, como lo que decía ahorita, ¿no?, sobre la tecnología. Oiga, es que no sé hacer un ensayo, o es que de repente en la carrera de psicología pues nos piden leer bien mucho, ¿no? O sea, muchísimo. Y es que pues me da flojera, ¿no? O no sé leer, o me dicen que haga un resumen, una síntesis, y no sé qué es una síntesis. Ok, bueno, está bien. Vamos a tratar de favorecer el desarrollo de capacidades lectoras a través justamente de identificar cuáles son las estrategias que se pueden usar
para lograr una comprensión efectiva del texto leído. Digo, de que tienes que leer a fuerzas, y eso sí no te escapas. Pero, ok, te puedo dar, o el orientador puede dotar de técnicas de subrayado, técnicas para hacer resumen, que finalmente al principio de casi cualquier estudios universitarios se revisan. Insisto, lamentablemente pasa como en la clase de español de la universidad. Y así como, bueno, sí, pues sí la vimos y nos dijo que era, pues nos puso ejemplos y ya, pero no hubo como esa práctica. Y eso también es importantísimo hacerle entender a las personas que son asesoradas, orientadas. Si no hay una práctica de esas habilidades que tú desarrollaste, pues entonces ¿cómo quieres aplicar esas técnicas después más adelante? Ahora, típicamente conforme va avanzando el programa de estudios de una universidad, pues te vas enfrentando a demandas más estrictas. O sea, a lo mejor en primero, pues de alguna manera, como vas entrando, se te puede disculpar, pero a partir a lo mejor de medio plan de estudios, o sea, la mitad de los, pongamos 10 semestres, o que sean 5 semestres, a lo mejor te van a pedir un poco más de exigencia. Y bueno, de alguna manera me ha tocado también en algunas ocasiones ser asesor de tesis, ser sinodal en presentaciones de tesis, y pues es lo que nos encontramos, que son alumnos que se paran y repiten lo mismo que dice el libro, casi sin ningún tipo de reflexión personal, ¿sí? O lo peor, hay gente que nada más repite lo que dice el libro y no sabe qué significa o no da el crédito suficiente. Y lo peor del caso también sería que de repente lo ven como conocimiento aislado, no le ven como una aplicación inmediata. Entonces se supone que finalmente labor del interventor en esta parte, en este proceso, pues es de vital importancia para acompañar, ¿sí? ¿Y para qué le vamos a acompañar? Bueno, principalmente para dos cosas muy importantes. Número uno, para que el alumno tenga una lección de carrera que sea acorde a su forma de ser, a su forma de pensar, a su forma de actuar y a sus capacidades, ¿sí? Que no se deje influenciar tal vez porque es que mi compadre, mi comadre, mi novia, mi novio, mi marido, mi esposa, o la chica que me gusta, o el chico que me gusta, pues se van a ir a esa carrera. O lo peor, es que dijeron que ahí sí se gana mucha lana, mucho dinero. No, es elegir una carrera porque tengo ese espíritu, esa vocación, ese llamado que yo siento a servir. Si nos vamos un poco a la definición de vocación, de vocare, tiene que ver justamente con eso de llamado, ¿no? Este concepto de vocación lo encontramos casi al principio por definición en lo que es la literatura religiosa, la Biblia, por ejemplo, donde se hablaba justamente del llamado que sienten algunas personas a consagrarse al Ser Supremo, a Dios, pues, cualquiera de sus nombres que se le puedan conocer, para hacer algo. Pero justamente esta vocación implica un sacrificio, es la parte que a lo mejor no siempre se entiende, y asumir responsabilidades. Entonces justamente es, ok, si vas a decidir entrarle a esto, bueno, te vas a enfrentar a esto, pero requieres esto, pero también vas a ganar esto. Entonces finalmente eso de enlazar tanto la carrera como el proyecto de vida sería lo ideal para el alumno, que logre amalgamar lo que es la parte de sus deseos, sus aspiraciones o lo que aprende en la carrera con un proyecto de vida. Es más, que justamente la carrera no sea como el fin último, es que yo quiero meterme a estudiar la carrera de psicología, no, sino que más bien sea un medio para alcanzar sus metas que ha establecido como proyecto de vida. Si un orientador no logra esto con sus, ¿cómo decirlo?, orientados o asesorados, entonces, pues lamento decirlo, prácticamente está perdiendo su tiempo. Porque la finalidad de esto es no nada más ayudarlo a que elija una carrera, no es nada más aplicarle un test y así como que el test mágicamente, como por arte de magia, valga la redundancia, va a decir, sí es bueno para esto y esta, ¿no? Ya está, y sobre esa te vas. No, es al revés. El orientador, teniendo el conocimiento de la persona y también el conocimiento de los perfiles profesionales, pues sepa
de alguna manera, pues, orientar en esa decisión que va a tomar el sujeto, el alumno tal vez, que está en el último semestre de preparatoria, en miras de construir un proyecto de vida, que ciertamente la carrera es una parte, no lo es todo, insisto, la carrera no es el proyecto de vida en sí, porque, ok, bueno, ya estudiaste la carrera, y ahora, pues no sé, voy a poner un negocio de algo, un negocio de venta, una tiendita, un negocito, puesto de tacos, me meto a Uber. ¿Cuántos profesionistas no hay que justamente por una mala decisión o una pésima orientación acaban sus días justamente no ejerciendo y subcontratados? Hay quienes decían, bueno, es que mi jefe no estudió la carrera, no le ejerce, pero tiene un negociazo y le va muy bien, entonces yo quiero ser como mi jefe. Bueno, sí, pero entonces ¿para qué estudió la carrera? Perdió 8 años tal vez de su vida, 5 años, no sé, según la carrera. De repente, hasta donde recuerdo ahorita, la carrera más larga es medicina, ¿sí? Que son como 10 años, ¿sí? Perdió 10 años de su vida. Bien, por eso es importante entonces que el orientador pueda enlazar tanto lo que es la carrera con el proyecto de vida, no verlos como cosas aisladas. Insisto, verlo como cosas aisladas sería básicamente miopía, si se me permite el término, sería miopía, pues, cognitiva. Nada más veo una parte, y aparte la veo mal, que es lo peor. Otro punto importante que tenemos justamente como parte de la orientación es el principio de intervención social. Nos guste o no nos guste, estamos todos en un barco que se llama vida, en un barco que se llama cultura, en un barco que se llama sociedad, ¿sí? Y es imposible, de alguna manera, desligarnos de esa repercusión que tienen mis actos sobre la sociedad, y al revés, lo que pasa en la sociedad, cómo me puede repercutir a mí, ¿sí? Entonces, por eso va a ser importante analizar esta parte, este principio de intervención social, justamente como tomar en consideración no nada más al sujeto por sí mismo, sino en lo general, todo el contexto que lo rodea, como punto de partida, como dice la información, para llevar a cabo ese proceso de orientación, ¿sí? Pues finalmente, ¿quién voy a involucrar aquí? A toda la sociedad, porque vas a ser profesionista, ¿vas a escoger una carrera? Sí, ok. La vas a ejercer no en la luna, donde no hay gente, no en Marte, no son los marcianos, no. La vas a ejercer, si la terminas, claro está, en una sociedad donde esa sociedad te va a pedir que respondas o resuelvas ciertas necesidades. Alguna vez, cuando me tocó dar la materia de ética con un grupo, les decía, juntamente cuando vemos el tema de profesión, ok, la profesión es para la sociedad el modelo ideal de estatus socioeconómico. Todos queremos ser profesionistas, porque tenemos más o menos la idea clara de que un profesionista está por arribita del resto de la población, ¿sí? Pero el problema es que a veces tenemos ese estar por arribita como que somos seres superiores y que los demás nos deben de servir. Tampoco se trata de conceptualizarlo así. Es entender que ciertamente tengo una profesión, la ejerzo y que finalmente esa profesión lo voy a desempeñar en un contexto sociohistórico, ¿sí? Considero ahorita, por ejemplo, que muchas de las carreras que están teniendo mayor auge, por ejemplo, tal vez psicología, bueno, en general ciencias de la salud, para no empezar a hacer un listado banal, ciencias de la salud, por ejemplo, tecnologías de información, porque justamente en esto que nos está tocando vivir ahorita, por lo de la cuarentena y la pandemia, van a ser como ahora sí las profesiones del futuro. La docencia, pues lamentablemente muchos docentes se quedaron sin empleo justamente porque las escuelas están cerradas. ¿Y dónde saco dinero para pagar? O sea, yo escuela privada, sobre todo colegio, ¿de dónde saco dinero para poder solventar un salario? ¿Sí? Pero finalmente también allí, ok, también sería cuestión de que el docente que está desempleado, bueno,
sepa generar conocimiento, sepa generar ideas y sepa adaptarse sobre todo justamente a su contexto. Es decir, ok, no tengo una escuela donde dar clases, pero tengo un curso de computación, me enseñaron a manejar plataformas en la universidad y antes de repente me daba flojera, pero ahorita pues ni modo. O sea, finalmente también sería mucho de este principio de intervención social, que la persona logra adaptarse a una situación que bien puede ser que cambie, ¿sí? Y sobre todo, pues esta situación puede cambiar para bien o para mal. Y por lo tanto también es hacer conciencia de orientado a que somos actores de la sociedad. Lo que nosotros podemos cambiar la sociedad, sí. Eso sí, es bien común que todo el mundo nos quejamos y nos quejamos del gobierno, de que si la sociedad está así, de que si no hay valores, que si no hay esto, que está perdiendo aquello. Bueno, está bien. Y la pregunta sería, bueno, ¿y tú profesionista qué has hecho? O tú alumno de preparatoria, ¿qué estás dispuesto a hacer? ¿O qué propones tú? Digo, quejarse está bien y bueno, vale. Pero, ok, quéjate, pero hazlo con sentido. Propon, no nada más te quejes. Y lamentablemente, a veces para las personas jóvenes, los chavos sobre todo de preparatoria o de secundaria, de repente, al cabo pues mi jefe me paga la escuela, al cabo mi jefa siempre me da a comer, nunca me va a faltar nada. Ok, ahorita. Y si es así, agradece agradece pues a quien tengas que agradecer, ¿no? A lo mejor a tu ser supremo, si es el caso, agradeceselo. Pero ¿qué pasa cuando no? No siempre va a estar presente, va a envejecer, puede llegar a fallecer, pues a lo mejor esto que está pasando ahorita de la pandemia, pues finalmente puede ser que nos repercuta. Pues por eso es necesario justamente tomar en consideración el ambiente como un área donde incide justamente la orientación vocacional. Y algo que también es algo muy destacable en esta lectura que se hizo inicialmente, el término empoderamiento, el empowerment, ¿sí? Justamente ese empoderamiento tiene que ver con un proceso a través del cual las personas van a adquirir dominio, y esa definición me gusta mucho, dominio sobre asuntos de su interés propio. Es decir, yo voy a hacer o estudiar tal o cual carrera o diseñar mi plan de vida porque a mí me gusta, ¿sí? Y sobre todo porque como me gusta, quiero conocer todo. Lamentablemente ahorita no hay hambre de conocimiento. Si hay hambre de conocimiento, sería conocimiento facilito, ¿no? De repente, alguna vez comentaba con unos ingenieros una materia que se llama psicología de organización, justamente eso, que lamentablemente a veces operamos por la ley del mínimo esfuerzo. Lo que nos cueste más, pero nos dé más. Lo que nos dé menos, se me fue la bien. Lo que me cueste menos, pero obtenga más. Y si no me cuesta, mucho mejor. Porque entonces, no me costó más que esfuerzo. Decíamos hace un rato, ¿no? Lo de, le dejo al alumno una investigación. Se mete a internet, busca en su buscador, la primera referencia, copy-paste, y órale, ahí está mi tarea. Y lo peor, a veces el profesor que no la lee, pues se la vale. Y entonces aquí lamentablemente estamos como acreditando o autorizando implícitamente esa práctica, ¿no? ¿Sí? Entonces es por eso necesario pues también como modificar esta parte de que tienes que dominar por ti mismo tus propias características y justamente aquello que te gusta, pues empápate de ello, ¿no? También otra parte importante dentro del empoderamiento es, ciertamente hay grupos marginales, siempre lo va a haber, no estoy descubriendo la panacea ni el hilo negro ni por nada por el estilo, siempre va a haber grupos marginados y marginales, que a lo mejor el mismo contexto social les niega la oportunidad de ascenso o acceso a una oportunidad de mejorar la calidad de vida. Alguna vez también platicando con algunos alumnos, ponía un ejemplo, hacia los años 40, el siglo pasado, 40, 50, 60, 70 ya no tanto, pero todavía,
De repente, bueno, las familias para empezar eran numerosas, ¿no? Ahorita pues si vemos la foto de una familia, pues son a lo más 5 personas. Los 2 padres y 3 hijos y qué bárbaro, son muchos. Mejor 1 o 2. Antes era los que Dios quiera. Ahora es pues los que quepan en la casa. ¿Sí? Bueno, pero ¿esto por qué sale? Muy sencillo. Antes el hijo menor o la hija menor, pues ni modo. Básicamente tenían la obligación moral de cuidar a los padres ancianos justamente en su vejez. Por lo tanto, si era mujer se le negaba la oportunidad de casarse. ¿Por qué? Porque tenía que cuidar a su padre y a su madre enfermos o ancianos. Si era, ¿cómo se llama? Hombre, bueno, tal vez de alguna manera sí podía trabajar, pero la intención básicamente era que se quedara a cuidar o que buscara o que se casara para que la esposa de este hombre, de este último hijo, el Benjamín, fuera la que cuidara a los padres, ¿no? Y aquí la cuestión es, bueno, estas personas, obviamente, quienes crecieron así con esta premisa, pues básicamente aprendieron un desamparo. Es que no, pues la misma vida, la misma sociedad me negó el acceso a la educación, entonces no puedo, ¿ya para qué? Si me voy a quedar con mis padres a cuidarlos, ¿no? Fallecieron los padres y ya caray, pues ya fallecieron, ya estoy libre. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué sigue? Pues por lo tanto va a ser necesario pues tener en consideración también esta parte, ¿no? Del empoderamiento. Se supone que un proceso de orientación vocacional pues debe de tender justamente a hacer que las personas se conozcan a sí mismas, se autodefinan, se autosustenten y finalmente reconozcan las capacidades que tienen, y aquellas que no las tengan, bueno, son las que se van a trabajar. Ok, está bien, tú no tienes una habilidad de redacción, no se te da mucho la redacción, honestamente, pero está bien, vamos a intervenir, vamos a una orientación, un proceso de orientación donde justamente te ayudemos a mejorar esa parte de la comprensión o de la expresión escrita, ¿no? Hay alumnos que de repente, o más bien profesionistas que de repente llegan a la licenciatura o egresan de la licenciatura y no saben exponer un tema, ¿sí? Siendo que a lo mejor una competencia esperada básica de cualquier profesionista es que maneje la expresión verbal y escrita. Y hay profesionistas que sí no tienen esa habilidad, ¿sí? El autor del texto también señala el modelo de las 5 S, donde justamente se habla de colaboración, contexto, conocimientos críticos, competencias y comunidad. Finalmente todo esto tiene que ver con dónde se va a llevar a cabo lo que es el proceso de la orientación psicopedagógica, la orientación vocacional, quiénes van a colaborar, por ejemplo, lo que es pues se supone que todos los miembros de una familia, la familia primaria, amigos, conocidos, las mismas empresas y también lo que es los agentes educativos. El contexto, finalmente esto ocurre no en la luna, como decía, ocurre en tal o cual colonia, en tal o cual calle, en tal o cual escuela, ¿sí? Finalmente el contexto también va a ser muy importante. Un conocimiento crítico, que se va a adquirir justamente pues por la vía formal, donde pues el alumno debe de aprender a desarrollar ciertas habilidades, ciertas capacidades necesarias para hacer un buen papel ya en lo que es el área profesional. Las competencias, bueno, insisto, tienen que ser competencias a nivel intelectual, competencias a nivel social y a nivel también emocional. Por ejemplo, se habla mucho actualmente de lo que es ¿cómo se llama? La inteligencia emocional. Cómo yo debo de aprender a manejar mis emociones para no llevarme entre las patitas, aunque se vea feo, a otras personas por mi frustración o por mi ira, ¿sí? Y finalmente, pues aquí se trata de una orientación de tipo comunitario, ¿no? O sea, finalmente, insisto, salgo de una comunidad y a esa comunidad, me guste o no, es en la que voy a prestar mis servicios, ¿sí? Ciertamente, bueno, hay que reconocer que no va a ser gratis, obviamente pues va a haber una retribución, pero finalmente no olvidar, o sea, dejando de lado esa parte de la retribución, finalmente recordar que ese lugar donde yo voy a ejercer,
pues me van a retribuir, ya sea la empresa que me contrata, o a lo mejor si es un proceso individual o particular, bueno, pues de alguna manera voy a tener derecho y tengo derecho a mis honorarios. Bien, tenemos también lo que son las funciones de la orientación como tal. Se me hizo muy interesante este dibujito, esta gráfica, que lo llaman el cubo de las 36 caras, se le atribuye a Morrill, Eyting y Horst en 1974, donde finalmente se contemplan a través de un hexaedro o cubo justamente las diferentes áreas de intervención, o bueno, a quién está destinada la intervención, con qué finalidad y a través de qué método, ¿sí? Sabemos pues que finalmente la intervención que damos a nivel educativo, a nivel de orientación vocacional, va a ser hacia individuos concretos, no marcianos, no sujetos irreales, sino fulano de tal, fulana de tal, que tienen un nombre, una identidad, una historia de vida, etcétera, etcétera. También hablamos justamente de podemos influir en lo que son los grupos primarios, que decíamos es principalmente la propia familia. Es la propia familia donde vamos a desempeñar esta función de orientación o vocacional. Y también tenemos que intervenir o vamos a enfocarnos también a grupos asociativos, que en este caso pues son los amigos, compañeros de clases, de la parte de la pertenencia a lo mejor a grupos o a subgrupos culturales. Finalmente ellos también tienen influencia e injerencia en la elección que tenga, por ejemplo, un alumno para una carrera. Y finalmente, pues también todo esto se hace con el fin de enlazar por las instituciones de las comunidades con el individuo a través de la pertenencia de ser parte de una institución educativa. Estos son los destinatarios. Tenemos también la finalidad de intervención, que puede ser a 3 niveles. A nivel terapéutico, que sería la correctiva, insisto, ya se presentó el problema y ahora hay que resolverlo, y se lo mandamos al interventor experto que resuelve problemas. La otra, que es la más importante, la prevención, como decía en la diapositiva anterior que coloqué, más vale prevenir que lamentar. Y a nivel de desarrollo, es decir, salvo el nivel de terapéutica, las más adecuadas serían desde el punto de vista la orientación que se hace o la intervención que se hace a nivel preventivo y a nivel de desarrollo. Es más barato meterle a lo mejor, digamos, cierta lana, cierto dinero, cierta cantidad a una plática que a lo mejor pagar un proceso de intervención psicopedagógica más extenso. A lo mejor me sale más barato, ¿sí? Y también justamente pues la parte de los métodos de intervención, en el sentido de que aquí se habla de los medios, o sea, a través de qué medios se va a utilizar, qué es exactamente lo que voy a hacer con el intervenido. La parte de la formación y la consulta, donde involucro a padres de familia también, y directamente la intervención que sea de manera individual. Aquí en medios también se debe de incluir, por ejemplo, ahorita y particularmente ahorita en nuestros tiempos, que nos tocó vivir en este momento, los medios de difusión, los medios de comunicación. Es decir, tengo, por ejemplo, acceso a internet, donde puedo conectarme con un montón de personas al mismo tiempo. Y eso no lo tenía antes. Antes tenía que dar la intervención, o se tenía que dar la capacitación o la intervención psicopedagógica en un consultorio, o en una escuela, en un salón, ¿sí? Y ahorita no. Tenemos medios a nuestro alcance, que justamente es lo que de alguna manera nos va a hacer que ahora sí salgamos, digamos, bien librados de esta situación que tenemos con la pandemia. Si esto hubiera pasado hace 30 años, no, hace unos 40 años, de repente se hubiera parado el país. Aquí en Jalisco, hace unos 2-3 días, el gobernador del estado pues lanza un comunicado que si se sigue incrementando el número de contagios por COVID-19,
puedo ordenar el aislamiento total obligatorio por 14 días. Y nada más va a funcionar lo que es sector salud, lo que es cadena de suministro de alimentos y seguridad pública, ni siquiera el gobierno, ¿sí? Entonces, a este grado estamos llegando. Obviamente, pues esto de alguna manera, pues hace que la intervención a través de medios virtuales o medios digitales cobre mucha importancia, ¿sí? No quisiera como suponer qué podría pasar si no hubiera actualmente internet, ¿sí? Lamentablemente para muchos jóvenes el internet solamente es una cuestión de juego o de redes sociales, chatear y ya. No, es también sacarle ese provecho, ¿no? Si revisamos, por ejemplo, Facebook, tenemos un montón de propaganda acerca de cómo desarrollar habilidades virtuales, cómo diseñar tu propia plataforma de aprendizaje, cómo vender efectivamente, etcétera, etcétera. Justamente porque esa normalidad o esa realidad para la cual estábamos siendo preparados, pues lamentablemente ya no existe, ya cambió. Otro modelito que habla acerca de las funciones, pues es un poco repetitivo, es de Drapela. Habla de los destinatarios, que también viene considerado acá en esta parte de acá, siguen siendo los mismos. Habla también de lo que son las problemáticas o en dónde se va a intervenir, y la importancia también de las estrategias de intervención. Es decir, ciertamente la intervención va a ser en problemáticas sobre lo que es, por ejemplo, orientación vocacional y lo que es, por ejemplo, también el área laboral, pero ¿qué específicamente voy a resolver? ¿Sí? ¿O qué específicamente en qué voy a ayudar a la persona? A eso también hay que establecerlo de por medio, ¿no? Al comienzo. Y a través de qué estrategias voy a lograr esa intervención. Si va a ser una estrategia, a lo mejor tal vez, pues no sé, una estrategia, una estrategia a lo mejor que involucre a todos los actores, una estrategia que a lo mejor pues sea más amplia y a lo mejor sea algo más difuso o algo más específico. Y ya por último, pues tendríamos que hablar un poco acerca de las funciones de la orientación, que en este caso es como el diagrama de flujo que vamos a seguir para justamente lograr una intervención satisfactoria. Primero que nada hablamos de organizar y planificar la orientación, es decir, no empezamos de ceros, no empezamos así de que a diestra y siniestra sin conocer a la persona, por lo cual lo siguiente va a ser realizar un diagnóstico psicopedagógico. Decíamos al principio que es justamente conocer a la persona en su totalidad. Y obviamente después de esa organización y planeación y el diagnóstico viene la implementación y el desarrollo de programas de intervención. O sea que es ahora sí, ya conociendo la necesidad de la persona, pues sería sentarnos a realizar justamente un procedimiento o un programa de intervención adecuado a las necesidades que requiere el sujeto. Después vendría la consulta, que sería pues como tal la implementación de dicho programa, ya sea a nivel individual, a nivel grupal, etcétera. Tiene que haber, como en todo proceso educativo, una evaluación, sobre todo no tanto con fines de, ¿sabes qué? Si pasaste la materia o no la pasaste. Si no la pasaste, pues ni modo, nos vemos el próximo cuatrimestre, el próximo semestre, para que repitas. No, sino más bien ver por qué falló. No es nada más quedarnos con la idea de que okay, ya no pasó ya y no pasó y pues finalmente así quedó, sino tener esa información necesaria para poder tal vez reorientar nuestros esfuerzos, replantear los objetivos y también a lo mejor echar manos de otras estrategias, ¿sí? Y por último, pues la investigación. Lamentablemente aquí en México y con muchos universitarios, esta parte de la investigación realmente no se tiene gusto por ella. Es así como que, ok, pues nomás llevo investigación porque tengo que acreditar una materia, la de tesis, para poder graduarme. Si no la acredito, pues no puedo graduarme. Muchos alumnos de repente pues prefieren a lo mejor hacer un examen profesional o un examen Ceneval para titularse, dejando de lado pues la parte de la investigación. Y ciertamente la investigación permite ese vínculo de la teoría con la práctica y pasamos de lo que es la realidad de los libros a la realidad, valga la redundancia, real que pasa en el contexto que nos rodea.
Y ciertamente sería pues generar nuevo conocimiento. Es decir, si el conocimiento que tengo no me sirve y es obsoleto, bueno, entonces ¿qué estoy esperando para generar nuevo conocimiento? Que también es una función que tiene que tener el orientador o cualquier profesionista, y sobre todo en salud mental o en áreas afines, donde bueno, lo que sirve, lo que está, no me satisface, no me llena. Entonces yo tendría que ver la manera pues de actualizarme y sobre todo pues también de generar un conocimiento nuevo, ¿sí? Bueno, esta sería pues la primera intervención, bueno, la segunda intervención que tenemos en este diplomado. Espero que haya sido un tema pues que le genere algunas dudas, algunas inquietudes. Cualquier duda, a sus órdenes a través de la plataforma, y seguimos en contacto y no me resta más que agradecer y nos vemos próximamente.